verse renovadas aquellas preferencias del Sistema General de Preferencias, el SGP, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Falta la ratificación del Senado. Queremos tener la primera reacción, por eso saludo a Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Economista, bienvenido. Muchas gracias. Su primera reacción, esto es positivo, porque todavía no tenemos un acuerdo comercial. Hay la esperanza de que se inicien negociaciones. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Wilson. Un saludo a la audiencia. Felicitaciones por este espacio televisivo. Bueno, sí, efectivamente, es una buena noticia porque lamentablemente el Ecuador no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y eso hace que cada año tengamos que velar por que nuestros productos de exportación hacia Estados Unidos puedan ingresar sin pagar aranceles, cosa que se evita cuando uno tiene un acuerdo comercial. Ya cuando se tiene un acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos, los productos ingresan libremente año a año. Es ley para las partes. Es ley para las partes. Lo tiene en Colombia, lo tiene en Perú, lo tienen los centroamericanos. Ahora dependemos de una decisión unilateral. Exactamente. Y eso, si bien es una buena noticia este momento, la Cámara de Representantes ha aprobado ya el SGP para extenderlo hacia hasta diciembre de 2020, es decir, 3 años, sin mayores cambios. Ahora tiene que ir al Senado y luego de eso lo ratifica el presidente de los Estados Unidos. Yo entiendo que no habrá mayor novedad allí porque el presidente ya expresó su apoyo al sistema en un momento determinado. Es sin duda positivo porque ya nuestros productos durante el mes de enero y lo que va de febrero de exportación hacia Estados Unidos, como rosas y otros productos importantes para los exportadores ecuatorianos, han estado pagando arancel y eso hace que pierdan competitividad. Lo de fondo en este tema, mi estimado Wilson, y por eso se promovió la semana pasada un foro de comercio e inversión con Estados Unidos, es que podamos tener un acuerdo de largo plazo, que nos garantice previsibilidad a nuestros exportadores, que les garantice la posibilidad de hacer nuevas inversiones, que les garantice que están compitiendo en igualdad de condiciones con nuestros principales competidores, insisto, que sobre todo están situados en América Latina y hoy por hoy en algunos productos, sobre todo en el África. ¿Y eso es posible? ¿Se abre la posibilidad de un acuerdo comercial? ¿Qué expectativa tienen ustedes frente a las decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales, Richard? Mire, hay 2 trabajos que hacer. El primero es en el Ecuador para disminuir lo que se llaman los obstáculos o los irritantes, ¿no es cierto? Temas como la tasa aduanera, por ejemplo, que nosotros estimamos que no tiene ningún precedente legal, ninguna validez, generan con nuestros socios comerciales un desgaste innecesario, porque conceptualmente y jurídicamente no tienen sustento. Temas como las salvaguardias que han sido desmontadas, algunas normas técnicas en las que el Ecuador también ya ha trabajado, son pasos positivos, pero también están esperando ver los temas de seguridad jurídica y de entorno de inversiones. Entonces hay un trabajo que hacer casa adentro, pero además hay que actuar mucho en Estados Unidos para que Estados Unidos regrese la mirada al Ecuador como un socio con el que quiere firmar un acuerdo. No olvidemos que en este momento Estados Unidos está renegociando el NAFTA, que es uno de sus acuerdos principales, y hay países interesados como Argentina, Uruguay. Entonces hay que lograr que Estados Unidos regrese la mirada al Ecuador. Existen prioridades para Estados Unidos y Ecuador, ¿usted cree que es una prioridad dentro de esa línea, si se quiere, de expectativas que tienen otros países y propiamente Estados Unidos? Es complejo, el escenario sin duda es complejo, pero yo creo que en la medida en que Estados Unidos ya ha manifestado su voluntad de avanzar hacia unas negociaciones de carácter bilateral, creo que allí se abre una puerta. Una vez que termine con el NAFTA, Estados Unidos seguramente ya va a empezar a abrir un poco más el margen y el panorama de conversación con otros socios y allí tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque en el momento en que Estados Unidos diga, bueno, nos interesa escuchar y conversar con el Ecuador, y si en el Ecuador seguimos empantanados en debates ideológicos que no nos llevan a ningún lado, ya el acuerdo con la Unión Europea ha demostrado aquello, bueno, pues va a ser otra oportunidad perdida. No hay otra oportunidad para perder. Ya este momento tiene que el Ecuador tomar una senda clara de integración comercial con sus principales socios, los Estados Unidos, también abrirse con la Alianza del Pacífico, y es allí donde nosotros creemos que hay que apuntar este momento. Luego de la consulta, todas las armas para que la parte económica, productiva, de competitividad, tengan consonancia con ese ánimo y espíritu de cambio que se plasmó. ¿Consideran ustedes que el fantasma aquel de que la colonización
volvería con un acuerdo comercial, con un tratado de libre comercio, algo que en la década pasada pesó y pesó mucho para tomar distancia, si se quiere, con un mercado que es indispensable para el Ecuador, me refiero a Estados Unidos. Sí, mire, nosotros vemos en la actuación del ministro de Comercio Exterior particularmente una actuación muy pragmática, Pablo Campana, que alienta al sector empresarial a seguir en este proceso. Sin lugar a dudas, todos esos anuncios que se hacían de la neocolonización, etcétera, ya han quedado o ha quedado demostrado que eran solamente anuncios de gente que tiene una visión retardataria, que tiene temores innecesarios, que quiere oponerse al avance del mundo, que tiene ideas que ya no hacen sentido con lo que vive la humanidad actualmente. Y en el caso de la Unión Europea está allí, 7 años, 10 años debatiendo si ingresar o no al acuerdo con la Unión Europea. Se suscribió al final, al último minuto del partido, y ahora vemos los resultados positivos. Los resultados son las exportaciones, absolutamente halagadores. Totalmente halagadores en términos de crecimiento de las exportaciones. Y eso se traduce al final del día en el empleo. ¿Qué es lo que les importa a los ecuatorianos y a los ciudadanos en su día a día? Eso es la principal preocupación de los ecuatorianos, y nosotros, tanto sector privado como sector público, no podemos dejar de sensibilizarnos con esas demandas ciudadanas. Ahora, ustedes luego de la consulta popular, en torno a las medidas que debe adoptar el gobierno, ¿qué expectativas tienen? Porque hicieron un diálogo bastante largo, extenso, y esperan resultados. Las primeras acciones del gobierno no les dejó del todo conformes, Richard. Sin duda, mire, hubo una manipulación del diálogo. En su momento determinado, los actores del equipo económico de aquel entonces, el consejero económico, el presidente, tomó la decisión de armar un proyecto de ley a espaldas del presidente. Entendemos que fue así, y claro, eso desgastó todo el proceso de diálogo, porque se venía trabajando en un esquema muy importante, y al final del día se deshizo eso con la ley de reactivación económica. ¿Se perdió la confianza? Se perdió la confianza. Yo creo que un error que se cometió en ese diálogo esta vez. Habría demasiados temas. Creo que es mejor empaquetar en 4 o 5 de fondo, estructurales, sobre los cuales podamos tener un acuerdo de mediano y largo plazo. Por ejemplo, uno de ellos es el tema fiscal, estimado Wilson, donde lamentablemente vemos, ayer hubo un anuncio de medios internacionales de que aparentemente el Ecuador va a seguir buscando más deuda, 2.500 millones de dólares más. Es decir, no para el ritmo de deuda, es galopante. Tenemos un déficit fiscal crónico que no se corrige, y allí el país necesita un acuerdo, porque en el largo plazo, en el mediano plazo, quienes van a pagar son los sectores más desfavorecidos. Ahora, Richard, ¿ustedes no quieren imponer un programa de un gremio importante, de un sector importante? Porque el gobierno de sectores, pues no únicamente puede tomar la agenda del Comité Empresarial Ecuatoriano y ponerla en vigencia. Sin lugar a dudas, mi estimado Wilson, nosotros entendemos que el gobierno como tal tiene que buscar un consenso, no puede, y nosotros no estamos para imponer agenda, ese no es nuestro rol, pero sí creemos que al momento, al menos en términos de la sociedad en su conjunto, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de darle un tratamiento y un orden al tema fiscal, porque de lo contrario vamos a tener problemas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, y hemos cedido, y en el diálogo se cedió, Wilson. Usted conoce que uno de nuestros puntos de agenda es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Y las autoridades dijeron, bueno, no se puede por temas fiscales, tienen temores de la salida de divisas, y nosotros dimos alternativas. La eliminación del anticipo en la impuesto a la renta. No, en el caso mismo del impuesto a la salida de divisas, para seguir en el mismo ejemplo, por ejemplo, que se eliminen el impuesto a la salida de divisas para insumos, materias primas y bienes de capital, o que se lo haga gradualmente. Entonces, hay formas de ir cediendo. Lo importante es ponerse de acuerdo en los conceptos y trazar los objetivos y las metas que vamos a alcanzar en el corto plazo. Richard, muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias. El economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha estado con nosotros a través de Canal 1 y Radio Sonorama. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más novedades.